Vamos entonces, estoy listo vamos a dejar el paso a la presidenta de la comunidad Yagán, que va a abrir la presentación, y luego voy a seguir yo retomando. Así que os dejo ahí, María Luisa, para que introduzca. Sí, María Luisa, le damos la palabra. Bienvenida. Gracias. Bueno, a pasar, junta Santu Basquiata, Aiguapa María Luisa. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es María Luisa, yo soy presidenta de la comunidad Yagán, y bueno, agradecemos esta instancia, que ha sido bien compleja y para nosotros igual bien importante, el poder estar aquí y poder presentar nuestras demandas, por decirlo, y también que nos conozcan. Aquí yo estoy con Alberto. Alberto también es una persona que trabaja mucho con nosotros, que es el director del museo, así que él tiene una presentación que es un poco más para que ustedes nos conozcan, nos ubiquen también en este territorio, en este país. Así que le voy a dar el pase a él, pero primero también enfocarnos un poco en los temas puntuales que son para nosotros importantes poder transmitir y que ustedes vayan conociendo, que son, bueno, de partida nuestros derechos indígenas, que eso es fundamental para nosotros, que esto tiene que ver también con territorio, con la lengua, y también otro tema igual que es relevante para nosotros, que es un poco todo lo que es relacionado con el gobierno central y también a nivel local, ¿ya? Así que eso, y ahora les doy el pase a Alberto para que él haga una presentación, y bueno, primero se presente y haga una presentación también. Muchas gracias. ¿Ahí? ¿Me escucha? A pasar, junta Santu Basquiata. Hola, ¿cómo están? Saludos a todas y todos. Estoy hablando también desde acá del territorio de Yagán, justamente, en Puerto Williams. Agradecer a la comunidad Yagán por la confianza de pedirme que pueda hacer un pequeño resumen histórico respecto a los acontecimientos que han pasado en este archipiélago, que es un archipiélago que realmente es sumamente desconocido a nivel país. Poco se sabe de la historia de lo que ha ocurrido acá. Últimamente o en tiempos más cercanos se ha estado sabiendo algunas cosas, pero tampoco hay una transmisión tan clara en respecto de esto que ha sucedido en esta larga historia, digamos, y todo un proceso de colonización que involucra además a Chile y Argentina en el territorio, no solo al Estado de Chile. Voy a leer un poquito para que no se me vayan tampoco las ideas y comenzar a avanzar con lo que queremos mencionar. Para empezar, lo que yo decía, esto es una historia desconocida, que es la historia de un genocidio, pero además es de un etnocidio que continúa. Para comenzar a presentarles, voy a presentar una serie de mapas para ubicarlos en el territorio, que son necesarios para entender de qué estamos hablando. Incluso a nivel regional, poco se sabe a veces del lugar exacto en el que estamos emplazados acá, en este territorio. Así que voy a abrir la presentación. ¿Ahí se ve bien? ¿Se aprecia lo que estamos mostrando, no? Sí, se ve. Sí, ya, eso. El territorio es en el último extremo de Chile, de Argentina, de Sudamérica y de, digamos, como se ha mencionado, bueno, puede ser el último extremo o el primero en el mundo, digamos. El pueblo de Yagán es el pueblo más austral del mundo, es el lugar donde ha habido, donde ha estado, digamos, habitado, más austral que hay, digamos, en el globo en general. Entonces es importante hacer referencia a esto, a la presencia, digamos, ahí se ve en el mapa de Chile y Argentina, pero luego, a ver, si me corre la diapositiva, ahí, este ya es el territorio más preciso. Es importante señalar que hay, a pesar de lo que pareciera ser que está en el último punto y que hubiera un continuo,
realmente está la cordillera, que como ahí aparece en el mapa, es la mal llamada hoy día cordillera de Darwin, que tapa, digamos, y genera una barrera geográfica respecto de el territorio Yagán y el resto del territorio austral del país y en general del resto del país. Al otro lado de la isla Grande Tierra del Fuego, principalmente al otro lado de la montaña, que estoy señalizando un poquito ahí con el cursor, es una planicie más parecida a la pampa famosa, digamos, del territorio pampeano al otro lado de la cordillera de los Andes. Y el pueblo de Yagán se emplaza justamente de la cordillera al sur, sobre lo que es el Onachaga, que aquí está indicado como el canal Beagle, digamos, conocido como está en las cartas, y de ahí es todo el maritorio, o territorio en el cual siempre ha estado emplazado, digamos, este pueblo. Ahí hay una indicación más exacta del territorio preciso que habitó en tiempos antiguos, digamos, o digamos hasta 150 años atrás, quizás, no mucho más, el pueblo de Yagán al sur, digamos, al norte está el pueblo Selknam, cerca, el pueblo Cahuéscar también colinda en el sector oeste, con quienes tenían más intercambio, digamos, al ser canoeros, y con Cahuéscar con los Selknam, perdón, que estaban del lado norte de la isla Grande Tierra del Fuego, es decir, al otro lado de esta montaña que yo mencioné, la cordillera de Arno. Este mapa ya se refiere a algo más reciente, pero igual es importante, lo voy a volver atrás para que esté presente. Voy a ir señalando, ahora sí vamos a leer un poquito. El territorio que se puede ver en estos mapas da cuenta de la ocupación por las poblaciones canoeras de al menos 6.000 años antes del presente. Las investigaciones arqueológicas confirman 6.500 años de vida canoera y nómade ininterrumpida, modo de vida invariable desde entonces y hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se inicia la colonización del territorio y maritorio por parte del mundo occidental. Esta fue la cultura canoera tradicional del pueblo yagán, que a lo largo del siglo XX también perduró, pero de otro modo. Entonces estamos hablando de una cultura de 6.000 años al menos. El año pasado se cumplieron 500 años de la llegada de Hernando de Magallanes al estrecho que hoy lleva su nombre, y desde entonces se abre el proceso colonizador. Este hito puntual del pasado año no conllevó ningún acto de reparación acorde a las circunstancias para las poblaciones originarias del extremo sur. Todo lo contrario. A partir de 1520, fecha por la cual pasó Hernando de Magallanes acá por el estrecho de Magallanes, un poco más al norte, y que comienza a vislumbrarse lo que es la Tierra del Fuego. Magallanes, digamos, su expedición es a partir de esa expedición es desde cuando comienza a llamarse Tierra del Fuego todo lo que está del continente al sur del estrecho, es decir, todo el territorio insular hacia el sur. A partir de entonces comienza la progresiva llegada de navegantes europeos al territorio. En 1616, navegantes holandeses dan la vuelta al Cabo de Hornos por primera vez, y 8 años después se encuentran con los yaganes por primera vez de acuerdo a los registros documentales disponibles. A partir de ese encuentro, y tras un enfrentamiento, los yaganes fueron denostados atribuyéndoles una falsa antropofagia. Luego pasó un periodo de diferentes navegantes, exploradores europeos que comenzaron a acercarse hacia el territorio y comenzaron a informar en Europa o digamos, a la cultura, al ámbito occidental respecto a este vasto y extremo territorio austral. Hasta que 200 años después de este primer encuentro, entre los años 1826 y 1836, particularmente producto de 2 expediciones muy renombradas, que son las expediciones de Robert Fitzroy en este territorio, y a la cual en su segundo viaje lo acompaña Charles Darwin, que ya fue mencionado anteriormente también como una figura relevante en el caso de lo que ocurrió con el pueblo Cahuéscar. El mismo Charles Darwin descubrieron el canal, es decir, Fitzroy descubrió el canal llamado Onachaga, que luego fue bautizado como Canal Beagle, que es el epicentro del territorio yagán. A pesar de la aguda capacidad de observación de Darwin en estos viajes, que fue su emblemático y conocido viaje por el territorio, 5 años navegando alrededor del mundo, que supuestamente después le abrió la posibilidad de una nueva interpretación de digamos, la realidad y con su teoría evolucionista, pero sin embargo, a pesar de compartir por largos meses arriba del barco, junto al yagán también reconocido, bastante más reconocido en el territorio, llamado como Jemmy Button, que había sido raptado y llevado a Inglaterra por el Beagle,
A pesar de compartir ese tiempo y llegar hasta este territorio, Darwin lamentablemente estableció, y a pesar de su agudeza, estableció una muy mala realidad, porque él en el fondo construyó realidad o estableció muy mal juicio respecto de los yaganes. Y quería citar una cita en un pasaje que escribe Darwin en su diario, que dice mucho al respecto. Que hay un elemento de producción marina que por su importancia es digno de considerar como una historia particular. Es el huiro o Macricistis pyriferas. Esta planta crece en cualquier roca, desde la línea de baja marea hasta grandes profundidades, y tanto en la costa exterior como en el interior de los canales. En torno a las hojas de esta planta viven numerosas especies de peces que en ningún otro lugar podrían encontrar comida o refugio. Si se destruyeran los cuantiosos cormoranes y otras aves pescadoras, las nutrias, las focas y las toninas, rápidamente morirían. Y finalmente con esto morirían también los salvajes fueguinos. Los miserables señores de esta miserable tierra tendrían que redoblar sus festines de canibalismo, decreciendo en número y tal vez dejando de existir. Por supuesto, toda esa información que fue transmitida al mundo después no era cierta, y como digo, Darwin compartió un largo periplo junto a un yagán con el cual se podía comunicar bien porque ya sabía hablar inglés el yagán. Pero estas afirmaciones, o la cita es muy relevante porque además estos dichos fueron tomados por la élite intelectual chilena del siglo XIX. En Santiago, que es un lugar que está alejado a más de 3.000 kilómetros del territorio, y esa fue la percepción que comenzó a compartir la élite hacia la segunda mitad del siglo XIX en Santiago respecto del territorio austral. También nombro a Jimmy Button, que ha sido muy citado por historiadores, por cineastas también, pero como una historia a veces planteada como una historia fascinante, pero sin embargo es a partir de su historia que casi 30 años después los evangelizadores anglicanos ingleses se asientan en el territorio, dando inicio a la colonización. Como he mencionado antes, es un lugar tan alejado que los ingleses llegaron aquí antes que el Estado chileno y el Estado argentino lo hicieran. Las mortandades producidas inmediatamente por la llegada de los anglicanos llevaron a la muerte inmediata por enfermedades a prácticamente la mitad de la población del archipiélago. No obstante ello, entre otras enfermedades comenzaron a introducirse en el archipiélago el sarampión, la viruela, la tuberculosis y el tifus, que tuvieron prácticamente, en algunos casos, como la tuberculosis, casi no se fueron del archipiélago. No obstante ello, no se detuvieron en su trabajo y en 1886 contaron con el apoyo de las autoridades chilenas, los misioneros me refiero, quienes recibieron concesiones de tierra que aún estaban habitadas por los yaganes. Las misiones llevaron a que en el año 1890 la población yagán se redujera, estimándose ya en alrededor de 200 personas. Estamos hablando de en 30 años, al menos, más o menos. En 1881 los estados de Chile y Argentina se dividían el territorio de Tierra del Fuego. Entonces los colonos dieron continuidad a lo que abrieron las misiones inglesas, aprovechando el impulso que dio el hallazgo de oro en las islas y trayendo una fuerte inmigración con un despojo y maltrato inestimable a la población nativa. Los colonos asentaron la ganadería en el territorio y luego en toda la isla grande de Tierra del Fuego. Los yaganes lo experimentaron de manera dramática, pero un poco más al norte, los Selknam fueron víctimas de la cacería directa por parte de los colonos, quienes perpetraron un genocidio inaudito. Muchos de estos Selknam debieron escapar hacia el sur, varios de ellos instalándose en territorio de los yaganes y siendo hoy parte de las familias yaganes presentes en el archipiélago. Las islas fueron divididas y entregadas en concesión, lo que solo... Claro, las islas fueron divididas, entregadas en concesión, tal como no solo la isla grande de Tierra del Fuego, sino que todas las islas de este sector al sur de la montaña que he querido referirme. Aquí voy a pasar a la otra lámina. Ahí. Fueron entregadas en concesión y solo 30 años después, alrededor de 1930, fue considerado en la división territorial o en la hijuelación de este archipiélago la población yagán. La entrega una población yagán. No obstante, que es el predio de Bahía Mejillones, a pesar de que muchas familias permanecían viviendo en las islas más alejadas para mantener, aunque con sus cambios, el modo de vida tradicional. Entonces hay un mapa que da cuenta de
lugares en donde fueron fotografiadas familias desde 1890 en adelante Yaganes en sus distintos sitios, ¿no? No es solo la evidencia de la memoria, de los rastros físicos, sino que son lugares que fueron fotografiados en asentamientos que permanecían con miembros del pueblo Yagán. No obstante, solo recibieron un espacio muy pequeño delimitado en el sector de Bahía Mejillones, a 30 kilómetros de Puerto Williams, que posteriormente además le fue restituido en el año 94, pero a prácticamente la mitad del predio original, que en 1930 fue incorporado a la subdivisión predial de las Islas Australes. Las autoridades argentinas, pero en especial las chilenas, en donde mayoritariamente permanecieron las familias Yaganes, progresivamente fueron prohibiendo las ceremonias tradicionales, el uso de la embarcación tradicional, de la canoa y diversas prácticas ancestrales. En 1953, Chile decide establecer la base naval de Puerto Williams, con miras a las irresueltas diferencias territoriales con Argentina. La frontera fue dejando Yaganes a lado y lado, pero ante todo propiciando el traslado de los Yaganes desde Bahía Mejillones y las diferentes islas a Puerto Williams en la base naval. Así, Chile comenzó a ejercer de hecho su soberanía territorial con la base naval y la pequeña villa indígena llamada Uquica, profundizando con ello el proceso de asimilación cultural. En 1978, al borde de la guerra entre Chile y Argentina por la disputa en torno al canal Beagle, esto implicó el cierre de las fronteras y los Yaganes no pudieron transitar nunca más como antes de Lonayaga, ni de un lugar a otro, pues la ocupación militar del territorio lo despojó de todos los espacios en donde tradicionalmente estuvieron. Mientras eso ocurría, Chile a nivel central ni siquiera se enteró de que había una población nativa defendiendo la chilenidad en su propio territorio. Así que yo hasta ahí quería dejarlo como un recuento histórico lo más rápido posible en relación a los procesos sociales que han ocurrido en este archipiélago, y dejar ahora a María Luisa que nos hable de la situación actual. Muchas gracias, Alberto. María Luisa. Alberto, y siguiendo en la actualidad, evidentemente el pueblo Yagán ha sido un pueblo que ha sufrido bastante. Eso lo vemos hoy en día en familia, con las familias que viven en un lugar, ¿cierto? Hablamos de la reducción, desde el despojo lógico humano, genocidio, y si bien las presentaciones que iba anteriormente se asimilan mucho y no estamos exentos a todas las situaciones que han vivido los demás pueblos que están presentes hoy en esta instancia. Nosotros como pueblo Yagán, como comunidad Yagán de Bahía Mejillones específicamente, que vivimos en nuestro territorio, hemos hecho muchas acciones para defender nuestro territorio, ¿ya? Hemos sufrido, creo que ha sido un pueblo que ha sufrido bastante y ha sido un pueblo sobreviviente. Ha sido un pueblo sobreviviente porque de todo lo que ha presentado Alberto, también hablamos desde el estigma de un pueblo que ya no existe. En los libros de historia, hoy en día los alumnos están leyendo de un pueblo con 3 líneas, entregando 3 líneas de información, y prácticamente lo que se leía anteriormente era que las personas que son yaganes, nuestros hijos que son yaganes, estaban leyendo de un pueblo que ya está extinto. Se te produce toda esta situación de desinformación, de discriminación también en ese sentido. Y bien, hoy en día como comunidad hemos hecho muchas acciones, pero también hay un olvido de parte del Estado en relación a muchas vulneraciones que hemos estado viviendo. Alberto hablaba de Mejillones y en realidad es el único lugar que el pueblo Yagán ha tenido como terreno que ha sido como una reparación de parte del Estado. Pero ¿de qué nos sirve al pueblo Yagán tener un terreno en el cual no tienes acceso al mar? Cuando hablas de un pueblo que es un pueblo nómade canoero y su conexión importante y vital es el mar. No cuentas con una costa, no cuentas con playa, no cuentas con mar. Se le ha despojado en todo sentido desde todas sus actividades culturales, ya sea navegación, ya sea la lengua, ya sea sus ceremonias, la forma de vivir, la forma de alimentarse. Todos estos cambios lo han vivido hasta hoy en día.
el dejar de hablar su idioma, que si bien no se cortó de raíz, porque estamos hablando siempre de un pueblo que ya no existe, que para mí es considerado un pueblo sobreviviente, y lo hemos dicho desde esa forma, es un pueblo sobreviviente con todas las situaciones que ha vivido el pueblo yagán acá. No podemos hablar de una entrega de terreno de parte del Estado si no está considerado el mar. Es parte del territorio. Hablamos de un territorio que también es maritorio, por lo tanto el mar es un elemento esencial para el pueblo yagán. Es su forma de vida, es su esencia, es su alimentación. Ese es nuestro territorio de vida. Entonces, el Estado, al despojarnos, a reducirnos, a limitarnos a hacer acciones, nos encontramos con diferentes situaciones hoy en día. Hoy en día tuvimos que defender como pueblo yagán el tema de la llegada de las salmoneras en nuestro territorio, sabiendo lo que significa, sabiendo el impacto que ocasiona una salmonera en un territorio que nosotros como comunidad tenemos una cantidad de títulos en el territorio que habitamos, como en el sector que tenemos 3 parques nacionales, somos reserva de la biosfera, somos la ciudad más austral del mundo, somos la puerta de entrada a la Antártica, ¿ya? Somos área de desarrollo indígena, pero muchos de esos títulos no tienen ninguna vinculación en protección a nuestro territorio. Por lo tanto, hoy en día sigue siendo un territorio vulnerable del cual estuvimos amenazados. Y como comunidad logramos hacer una acción súper importante y marcamos un precedente a nivel nacional en poder sacar las instalaciones de industrias salmoneras en nuestro territorio. Eso no se ha logrado en ninguna parte. Nosotros logramos sacarlos, estando instalados sin operar, logramos sacarlos. Entonces, evidentemente, somos un pueblo que está vivo, está presente en su territorio y hace acciones para poder defenderlo. Pero el Estado, la verdad, en vez de trabajar de la mano, entendiendo todas las situaciones que han sucedido con estas industrias extractivistas, en donde evidentemente pone en jaque nuestro lugar que es tan importante para nosotros en protección, sabiendo todo lo que está sucediendo hoy en día con el tema de la contaminación, con el tema de todas las acciones que está haciendo la industria extractivista, todos los cambios negativos que ha ocasionado este territorio, sigue entregando estas acciones y trabaja en conjunto con las empresas. Nosotros como comunidad logramos sacar las industrias salmoneras y ocupamos la herramienta, que es la única herramienta que podemos proteger el territorio, que es la EMPO. No logramos, su pesca nos ha entregado 2 resoluciones negándonos la admisibilidad de este proceso. Es la única herramienta que tiene Chile a través de esta ley Lausquenche, poder proteger nuestro territorio, y no hemos logrado que podamos hacerlo, que podamos hacer esa acción, obteniendo de parte de su pesca 2 resoluciones de inadmisibilidad, en donde de verdad la resolución que se nos entrega es totalmente discriminatoria, prácticamente delincuencial, porque no tiene ningún sustento legal. Hemos tenido que hacer acción y de los cuales ni siquiera vamos a tener una respuesta. Entonces tenemos al Estado trabajando en contra de comunidades que lo único que hace es defender su territorio. Aún así, seguimos trabajando también. Hablamos también del tema del territorio, el despojo que ha sucedido con los terrenos y el cómo el Estado, a través de catalogando esta ciudad más austral, en algún momento el gobierno, en este mismo gobierno, lo que hizo un gobernador aquí en esta región fue regalar prácticamente terrenos de Puerto Williams, de la comuna Cabo de Hornos, ¿ya? Siendo que nosotros como comunidad no tenemos acceso a ningún tipo de terreno. No podemos acceder a ningún terreno, tenemos que comprar. El Estado chileno a través de bienes nacionales nos vende los terrenos. Pero aún así, a empresas aparte que no son del territorio, que son empresas turísticas ya, como por ejemplo la empresa Comapa, el Estado le entrega a concesiones honorosas, en el sector, por ejemplo, de Bulaya, que como mostraba ahí Alberto el mapa, se entrega concesiones honorosas que no sabemos ni siquiera cuántos años son, 10, 15, 20, 50 años, sin pagar nada, solamente con condiciones de cerrar el lugar, y a la vez ellos lo que hacen es reestructurar el espacio, armar un museo, por ejemplo, y lo que hacen es armar un museo y presentar, hablar del pueblo yagán, sin que haya ninguna persona de la comunidad yagán, del pueblo yagán presente. Entonces al final todos estos utilizan nuestra historia, nuestro relato, nuestras memorias, nuestras imágenes, nuestras familias, y los venden. Y no hay ningún yagán que esté presente. A nosotros nos cuesta solicitar un terreno, tenemos que comprarlo,
pero a estas empresas, grandes empresas transnacionales, se las entrega al Estado sin ninguna condición, solamente más allá de cerrar y mantener el lugar. Eso para nosotros es súper injusto, porque nosotros no podemos tener porque no podemos tener esas mismas condiciones a las que se les da a estas empresas. Yo quiero citar un artículo del convenio 1, que es de parte del convenio 169, que, perdón, un minuto. María Luisa, para ir cerrando, ya estamos en el tiempo, si nos puede entregar las conclusiones, cerrar, por favor. Sí, dame un segundito. Perdón, quería A ver, mientras yo voy a avanzar citar, con el... sí, yo quería citar los artículos, un poco en lo que se habla de lo que son nuestros derechos, en realidad, como en el territorio, que son el artículo 14, ¿cierto?, que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto deberá presentarse especial atención a la situación de los pueblos nómades y de los agricultores itinerantes. Yo quiero leer este artículo más que nada por la situación que estamos viviendo. Si bien, como dije, el tema de la EMPO, que es algo importante para nosotros, era una forma de proteger el territorio y que no tengamos que sufrir lo que estamos sufriendo hoy en día, que es el despojo de esos espacios. Hoy en día tenemos personas que viven en la costa, en la playa, y el Estado chileno lo que está haciendo a través de la Armada es despojar a estas personas. Teniendo este convenio, de los cuales no se hacen cargo, el Estado chileno es mandado a hacer para firmar convenios, tratados nacionales, pero no los respeta. Por lo tanto, nosotros también exigimos que eso se haga. Hoy en día tenemos, podríamos decir que estas acciones que hablamos de las inversiones que hay desde el Estado aquí en esta comuna es inmensamente grande, pero no llega a la comunidad Yagán, no llega a la comunidad, al pueblo Yagán. Hoy en día estamos súper ajenos a todo el desarrollo que se quiere hacer en esta comunidad, en este territorio, en el sentido de creaciones de muelles multipropósito, ampliación del aeródromo, de una inversión de un centro subantártico, el cual está súper ajeno a trabajar dentro de con la misma comunidad, con bastante polémica, que ha sido una de las inversiones más grandes que ha hecho el Estado en nuestra comuna. Carreteras, y otro tipo de cosas en las cuales como comunidad creemos que hay que hacer cosas prioritarias. No tenemos servicios alcantarillados como comunidad Yagán en Villa Uquica, o sea, no tenemos acceso a baños, no tenemos acceso a agua potable, y este trabajo se hizo también con el Instituto de Derechos Humanos, en lo cual, si bien pudimos trabajar, hacer acciones como reuniones, no se logra más allá de hacer un informe, y esto es manifestárselo y entregarlo a las autoridades. Hoy en día, con las autoridades tenemos un quiebre total como comunidad Yagán. Hoy en día estamos demandados por el municipio a través de sus funcionarios públicos, solamente por el hecho de reclamar y hacer público malas acciones del mismo municipio. Hoy en día hablamos de robos de canastas de alimentos en momentos de pandemia, esas cosas no pueden suceder, y lo que quiere hacer hoy en día el municipio es callarnos, el no poder tener derecho ni siquiera a reclamar ni a hacer ni siquiera a poder manifestarnos sobre funcionarios que se deben a la comunidad. Entonces nos encontramos con diferentes situaciones que de verdad eso nos sigue manifestando el que seguimos siendo discriminados, seguimos siendo despojados y seguimos siendo no escuchados. Con tema también pandemia, bien como dice Alberto, quiero comentarles que nosotros tenemos toda una historia con respecto a la situación de todo lo que significó el contacto con el hombre blanco y todo lo que sucedió con las enfermedades. La pandemia no estuvo exento de eso. Con nosotros como comunidad revivíamos las mismas situaciones de anterior, ¿ya? Con la única diferencia que ahora tenemos redes sociales, comunicación, televisión, y podemos irnos informando, pero también había un Estado chileno, un gobierno que tampoco podía manejar de la mejor forma esta situación de lo que nos estaba sucediendo y nos estaba afectando. Entonces, nosotros vivimos una pérdida como comunidad Yagán de un integrante súper importante.
muy importante dentro de la comunidad, y lo que queríamos que no se repita. Hicimos acciones en contra del Estado, en contra de salud, y todos llamando una atención que, por favor, estando en una situación de isla, tenía que haber una mirada totalmente distinta, y que el gobierno se hiciera cosas de forma más independiente, teniendo una barrera natural que era la isla Navarino. Pero aún así nos costó, y costó entender que las autoridades tenían que trabajar en conjunto con las comunidades y tener que escuchar. Y ese es el problema. Hoy día tenemos un gobierno que es sordo, tenemos un gobierno que está escuchando en forma constante toda la limitancia, todas las luchas de los pueblos indígenas, y no se hace cargo. Nosotros como pueblo yagán queremos ocupar esta instancia, que sabemos que es poco el tiempo que tenemos, pero que se hagan cargo, que haya una reparación real. Esto de la nueva Constitución es una tremenda oportunidad para nosotros y no queremos estar exentos. Por lo tanto, por eso queremos manifestarles nuestra situación, más allá de leerles convenios, más allá de hablar artículos, queremos que nos conozcan en nuestra realidad. Nuestra realidad es esta, nuestra realidad es que somos un pueblo vivo, que vive defendiendo su territorio, por lo tanto, queremos ocupar esta instancia para que nos escuchen y sepan todo lo que estamos trabajando. Y a pesar de toda esta situación como comunidad yagán, estamos presentes trabajando, tenemos un protocolo de las buenas prácticas, que es el único protocolo que se ha hecho a nivel nacional en los pueblos indígenas, y que eso nos ayuda también de alguna forma frenar al Estado chileno, también frenar a los privados en cómo ingresar a nuestro territorio. Pero no lo podemos hacer solo, tenemos que tener ayuda, y también tenemos que alinearnos entre todos para que esto se respete, y también sea una réplica para los otros pueblos que puedan trabajar de la misma forma. También tenemos el trabajo que se ha hecho con el Estado, que es la restitución de objetos. Hemos recuperado, hemos hecho instancia, pero también ha habido compromisos, los cuales hemos sido súper conscientes y también cargantes, por decirlo de alguna forma, en que el gobierno tiene que hacerse cargo de sus compromisos y tiene que entregar y devolver objetos que se fueron llevados de nuestro territorio hace más de 100 años. Por lo tanto, nosotros seguimos en eso y seguimos trabajando. Pero también es difícil cuando crean leyes en contra de los mismos pueblos indígenas, donde no está la participación de ellos. Entonces, trabajamos de una manera bien, por un lado, pero por la otra no lo hacemos. Entonces, la idea es que se pongan en línea y empiecen a trabajar de la mejor forma en que lo hagan. Otra cosa es un poco eso. Hoy en día no tenemos ninguna institución que nos avale. Hoy en día tenemos a la CONADI, pero de verdad son temas de asistencialismo. No hay un trabajo en real con las organizaciones, con las comunidades, con nada. Porque siendo asistencialismo no arregla las situaciones reales que tienen que arreglarse. Al contrario, no pueden hacer nada, no pueden asesorarnos, no pueden ayudarnos, porque en el fondo tampoco se puede ir en contra del Estado. Así que necesitamos que ese tipo de cosas se vayan cambiando. Y bueno, eso es un poco para hacerlo como más, reducirlo, y también no alargarme, y también para, obviamente, respetar el espacio de los demás. Con Alberto también queríamos mostrar un documental, la verdad que un poco engloba toda esta presentación, esto que hemos conversado, pero también le quiero dar el pase a Alberto, que él es parte de ese documental y que lo pueda hablar. Yo agradezco la instancia de verdad. Y bueno, espero que esto de verdad llegue a buen puerto, y esto no es solamente por nosotros, es por los que vienen, es por los que ya no están, y agradecer a esos que ya no están, que dejan toda esta historia, y esto es la continuidad de ellos, que en el fondo, como decimos, es la cosmovisión del pueblo yagán. Si no están como personas, a lo mejor se transformaron en estrellas, en aves, en lo que sea, pero están todavía presentes en nosotros. Por lo tanto, esta lucha sigue, este trabajo continúa, y nosotros vamos a estar en cada instancia que se nos pueda presentar para poder manifestar nuestra historia, para que nos vayan conociendo y sepan también que a pesar de que nos consideren como unos cuantos pelagatos, como nos han denominado algunas autoridades, especialmente regionales, somos un pueblo que está vivo. Gracias. Así que agradezco la instancia, y quiero dejar a Alberto ahí para que finalice con la presentación. Gracias. Lo que pasa es que, gracias Margarita, María Luisa. Gracias María Luisa. Lamentablemente no tenemos el tiempo justo, pero te vamos a pedir a Alberto. Esto es muy breve, son dos minutos. Bueno, cerramos con eso mientras se prepara la presentación siguiente, y agradecemos también su participación. Muy breve, justamente una manera de, en relación a lo que he transmitido este recorrido histórico, que habla de toda esta
este proceso que generó este genocidio verdadero, digamos, en el territorio, que aún continúa como etnocidio y es un proceso de colonización que acá por lo menos no ha parado en esa forma, digamos, una verdadera colonización. Pero bueno, lamentablemente en estas enfermedades y la pandemia, justamente el COVID-19, como decía María Luisa, también cobró la muerte, digamos, de una persona muy relevante en la comunidad con la que hemos podido trabajar y transmitió un poco a través de un trabajo mucho de esto, de la pérdida que ha impuesto, digamos, la superinstitucionalización del territorio, que geopolíticamente es muy relevante para el Estado. Entonces ha hecho esta instalación geopolítica muy grande, pero que siempre ha dejado atrás, digamos, a las poblaciones originarias, y que lamentablemente, a pesar de incluso don Martín falleció el año pasado, como decía yo, con la pandemia, pero ahora incluso quieren que su familia deje el lugar junto al borde costero en donde ellos siempre, digamos, han podido desarrollar sus actividades, producto que hay una ley absurda que establece que los 80 metros de costa pertenecen al fisco y ellos es el único espacio que se les ha restituido, y ahora le están exigiendo que se retire de ese lugar, lo que es realmente impresionante. Por eso queríamos cerrar un poco con algo pasó, no sé qué, lo voy a poner ahí. Es una síntesis, esto no es un video completo. Que permite entender lo que ha pasado en los últimos años. Justamente eso un poco resume lo que ha pasado en el último tiempo. Por eso queríamos mencionarlo y señalar que incluso ahora están pidiendo que ese lugar que se puede apreciar ahí sea, digamos, dejado por la propia familia de don Martín. Así que ahí lo dejo yo al menos. Muchas gracias, Alberto. No pudimos escuchar el audio. Recording stop.